Sopla, Señor, aliento de vida. Sopla, Cristo, sopla. Sopla, Señor, sobre mí tu vida. Espíritu Santo y fuego, ministerio evangelístico, presenta a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Escúchalo pues en la voz del evangelista y siervo de Jesucristo, José Luis Yamashiro Morales. Que Dios te bendiga. Sopla, Cristo, sopla. Sopla, Señor, sobre mí tu vida. Sopla, Cristo, sopla. Sopla, Señor, aliento de vida. Y es que hay cosas que tienen que ser claras. Uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos hoy como hijos de Dios, esas que en ocasiones ignoramos muchas cosas y las primeras cosas que pensamos o creemos que son lógicas son las que aceptamos, y no solamente aceptamos, sino que practicamos. Existen 1000 ideas en cada uno de los seres humanos que creen en Jesucristo, que no tienen una base fundamental doctrinal dentro de la palabra misma. Y sin duda alguna, predicar la palabra de Dios es importante. Cristo dijo en el libro de San Marcos capítulo 16 y versículo 15, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Un mandamiento tremendo que estamos cumpliendo en estos últimos días y desde el comienzo de la era cristiana. Aún desde antes de Cristo, la porción sagrada dice que andaba Noé, pregonero de justicia, por allí, enseñándole a las personas que no quisieron abrir sus corazones. Entonces Dios decidió, yo tampoco les voy a abrir la puerta. Esto es muy importante. Sin duda alguna, enseñar, pues, o predicar la palabra de Dios es importante. Pero es importante analizar lo que uno va a enseñar a otras personas. Pablo dijo en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 6, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto no solamente te vas a salvar a ti mismo, sino también a todos aquellos que escuchen el mensaje por medio de ti. Dios no está llamando personas ignorantes, Dios está llamando personas capacitadas, personas preparadas, personas que conocen, que saben, que reciben no solamente unción, sino también mensaje divino. Dios está demostrando que Él es magnífico en poder, gloria, honra y alabanza. Dios, si tienes algún problema, Él te lo solucionará. Si tienes alguna falta de sabiduría, dice la porción sagrada, pídele a Dios, el cual da abundantemente a todos, sin reproche alguno y sin medida, te será dada y la recibirás y te llenará y serás de bendición para el pueblo. Pero mucha gente en estos últimos tiempos tiene pastores que no saben nada de Dios, pero saben mucho de teología, de mariología y de toda una orgía de doctrinas anticristianas. Este es el peor de los errores más tremendos que ha cometido la iglesia cristiana por falta de unidad, por falta de amor, por falta de unción, por falta de apoyo entre los mismos líderes, pero sobre todo por falta de conocimiento de Dios. Y precisamente porque enseñar conlleva responsabilidad de salvación a las personas que te escuchan o condenación, analizar el tema que vas a tratar con el oyente es muy importante.
El libro de 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunas personas apostatarán de la fe, se apartarán de lo que han creído ahora en Cristo Jesús y escucharán a espíritus engañadores que traen doctrinas de demonios. Es por esto que tenemos que observar con cuidado a las personas que en ocasiones tocan a nuestra puerta para enseñarnos, entre comillas, enseñarnos lo que dice la Biblia y también analizar qué clase de, entre comillas, también doctrina, qué clase de doctrina enseñan. La Biblia es enfática en el libro de los Hebreos capítulo 13 versículo 9 y dice, no se dejen llevar por doctrinas variadas o diversas y extrañas. No se dejen llevar por ese montón de doctrinas extrañas, porque lo bueno es afirmar el corazón en la gracia. En esta ocasión quiero analizar un tema que normalmente predican aquellos de la secta de los testigos o denominados a sí mismos testigos de Jehová, y examinar las Sagradas Escrituras de acuerdo a la voluntad de Dios. Les pido que con la Biblia en la mano usted escuche este tema, y algunos que tal vez tendrán el libro a la mano, que puedan observarlo con detenimiento en sus hogares, ya que este mensaje, aún el mismo libro, le despejará de muchas dudas. Y por favor le pido en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo que ore en este momento para que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo le den claridad para entender con facilidad este tema y pueda serle de grande bendición. Algunos ya tienen la base bíblica. Algunos todavía la andan buscando. Pero vamos a ver el libro de Génesis, si son tan amables. Libro de Génesis, capítulo 6, versículo del 1 al 8. No es tan difícil, pero hay siervos todavía que andan buscando ahí. Tal vez algunos porque no pueden ver bien y no tienen lentes, y sus ovejas no han dado lana como para que el pastor se compre lentes. Dice la porción sagrada así, dando honra y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y sucedió que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron o se acostaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era solamente al mal continuamente. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Leemos juntos el versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Nuevamente. Pero Noé halló gracia
ante los ojos de Jehová. Es importante analizar este tema. Es importante escudriñar la palabra cuando escuchamos un mensaje, porque tal vez en ocasiones estoy hablando con puro siervo, por eso es que digo esto. En ocasiones muchas personas escuchan el mensaje, lo captan como sea, entienden lo que pueden y lo que no lo componen para creer que aprendieron algo. Muchos siervos son así. Entonces van a sus hogares y enseñan cosas equivocadas. Esta serie de audiocassettes y de películas y libros se titulan Tumbando Doctrinas de Demonios. El tema que tendremos para este día se titula ¿Es verdad que los ángeles bajaron del cielo y se casaron con mujeres mortales? No solamente los testigos de Jehová creen esta falacia, esta doctrina equivocada, sino que también muchos pastores evangélicos, muchos líderes cristianos en general, llámese de cualquier ámbito ministerial, creen esta falacia. Y no entiendo, no alcanzo a entender cómo es que si ellos están equivocados por X motivo, que yo no quiero ahondar más en ello, pero esto es ignorancia, ¿cómo es que si ellos están equivocados, los que no están equivocados no se dan a la tarea de propagar esta información para que aquellos que dudan, con suficientes bases, les podamos comprobar que están equivocados y crean a la verdad y se conviertan de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo? Así es que voy a agradecer mucho para los que puedan llegar a alcanzar algunos de los audiocassettes que se están entregando al final del seminario, que puedan copiarlo de cassette a cassette o de CD a CD, o si algunos pueden obtener la película, para que puedan propagar este mensaje de claridad, este mensaje de unción, este mensaje más que nada de revelación divina. Y muy poca gente, oiga, muy pocos ministros en ocasiones tienen la capacidad de recibir revelación divina. Unos días estuvimos visitando la iglesia Elim en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y el pastor comenzó a predicar. Él no sabía que yo estaba allí como predicador, aunque llevaba ciertas credenciales como recién llegado del estado de Veracruz para poder ingresar a la congregación, recomendado por un pastor del estado de Veracruz. Escuchando el mensaje, él dijo algo que nos llenó de asombro a los que íbamos allí, y principalmente a mí, a mi esposa, a mis hijos, no tanto, pero mi hija, la más grande, preguntó después: papá, ¿es verdad que antes yo era un ángel en el cielo? Porque verá usted lo que dijo el pastor. Y dijo: usted y yo existíamos desde antes de la fundación del mundo. Por eso dijo aquel pastor, Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Y por qué nos escogió Él desde antes de la fundación del mundo? Le preguntó a toda la congregación, y toda la congregación se quedó callada, y él mismo se contestó su propia pregunta y dijo: porque estábamos en el cielo morando con Dios en calidad de ángeles. ¿Qué ignorancia tan grande encierra esta doctrina, doctrina satánica, doctrina de demonios? Es por esto que quiero que analicemos perfectamente bien este tema. Veamos el versículo primero y repartámoslos en dos partes, la parte A y B.
Dice la porción sagrada: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas. Detengámonos aquí para poder analizar el inciso A. Comenzaron los hombres a multiplicarse. Aquí corre el año 2500 después de la creación. Y desde Adán hasta Noé han transcurrido 10 generaciones. La gente, el ser humano es demasiado, por lo que se considera la primera explosión demográfica de la creación. Dice, y comenzaron los hombres a multiplicarse, el inciso B. Los hombres. Por la palabra hombres aquí debe entenderse a la humanidad en general, independientemente de si se tratan hombres, mujeres y niños, habla de la humanidad. La palabra correcta aquí sería que comenzó la humanidad a multiplicarse. Veamos el versículo 2. Repartámoslos también en 2 incisos. Dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Hagamos el primer inciso A, por favor, y tomemos los hijos de Dios y veamos la mala interpretación de los testigos de Jehová. La doctrina, entre comillas, quiero decirle que la doctrina de los testigos de Jehová interpreta que por los hijos de Dios en este versículo debe tomarse a los ángeles del cielo, que al ver la hermosura de las mujeres humanas, bajaron por voluntad propia para tener una relación sexual, marital, carnal, con ellas, y que de la unión sexual, marital, carnal, entre los ángeles y las mujeres, nacieron seres humano-ángeles, divino-mortales, de gran estatura, llamados gigantes. Veamos el inciso B y analicemos los hijos de Dios. La pregunta sería, ¿realmente existe base bíblica para creer esta doctrina demoníaca de que los ángeles descendieron del cielo, observaron con lascivia, con deseo carnal a las mujeres y tuvieron relaciones sexuales con ellas? Por supuesto que no. Por los hijos de Dios debe entenderse a la descendencia de Set y no a la de Caín. Aunque existe la posibilidad de que algunos de los descendientes de éste se arrepintieran de sus pecados y dieran la gloria al Dios del cielo. Pero Dios enumera en las Escrituras, hermanos, a una generación completamente buena y llena de dádivas, los hijos de Set. Yo quiero que observemos en la gráfica esta descendencia a partir de él. A ver si son tan amables de colocar bien el acetato. Aquí vemos la primera generación. Los vamos a enumerar del 1 al 9. El número 1 es Set más sus hijos e hijas, según Génesis capítulo 5, versículo 7, según la gráfica. La generación número 2, Enos más hijos e hijas, según Génesis capítulo 5, versículo 10. La tercera generación, Cainán más hijos e hijas, según Génesis capítulo 5, versículo 13. La cuarta generación, Mahalalel más sus hijos y sus hijas, según Génesis 5, 16. La quinta generación en este caso sería Jared más hijos e hijas, Génesis 5, 19. La sexta generación sería Enoc más hijos e hijas, según Génesis 5, del 21 al 22. La sexta generación sería Matusalén más sus hijos y sus hijas, según Génesis 5, 26. La octava generación sería Lamec
más sus hijos e hijas, según Génesis 5:30. Y la 9ª generación sería Noé, Sem, Cam y Jafet, según Génesis 5:32. La 9ª generación sería Noé, y la 10ª ya sería la descendencia, Sem, Cam y Jafet. Entonces, quiere decir que desde Set, según la Biblia, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Según Génesis capítulo 4, versículo 26, no hemos llegado todavía al capítulo 8, pero ya desde el capítulo 4, versículo 26, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Un total de 9 generaciones invocando el nombre de Jehová. Si desde Adán hasta Set transcurrieron 130 años, y desde Set hasta Noé transcurrieron 2500 años, la pregunta que cabe aquí sería, es entonces de la siguiente manera: ¿estos eran hijos de Dios o no eran llamados hijos de Dios, como dice la porción sagrada en el libro de Génesis, allá en el capítulo 8, versículo 2? ¿Eran o no hijos de Dios? Desde luego que eran hijos de Dios. Y lo declara el mismo Padre Celestial, el Verbo encarnado, cuando dice, allá en el libro de Génesis capítulo 6, versículo 2, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres, entonces eran las hijas de los hombres que no habían creído a su palabra. Eran las hijas de Dios, las descendientes de inconversos. Los hijos de Dios eran llamados aquellos hijos de Set que se habían portado bien durante tanto tiempo. Y no solo los reconoce como hijos de Dios, como tales el Señor, sino que los separa y dice, hijos de Dios, hijo de los hombres. Hijos de Dios con conocimiento de, hijos de Dios sin conocimiento de. Entonces, sí había hijos de Dios, pero al convertirse estos hijos de Dios en parejas de mujeres mundanas que no solo no amaban a Dios, ni lo respetaban, los hijos de Dios contaminaron sus cuerpos cuando se acostaron con esta mujer. Uno de los puntos que aclara la palabra de Dios y hace énfasis es esto. Primera de Corintios, por favor, capítulo 6, versículos del 15 al 19, si podemos leer la gráfica. Dice la porción sagrada, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no saben que los que se unen con una ramera son un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Escapen, dice la porción sagrada en el libro de Corintios, escapen de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Fornicación, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, fornicación es el contacto sexual carnal que existe entre dos personas que no están casadas, y para Dios la fornicación es pecado. Pero el que se une al Señor, dice la porción sagrada, un espíritu es con él. ¿O ignoras
que tu cuerpo, dice la porción sagrada, es el templo del Espíritu Santo, el cual está en todos ustedes, el cual tienen de parte de Dios y que no se pertenecen a ustedes mismos. O sea, que el cuerpo es Dios y ustedes no pueden hacer con su cuerpo, con ese cuerpo que tienen allí, lo que se les pegue la gana, porque ese cuerpo fue creado pura y exclusivamente para darle honra y gloria a Jesús de Nazaret, al Padre, morando en él el Espíritu Santo. Escapen de la fornicación. Estos hijos de Dios, los descendientes de Set, no escaparon de la fornicación, fueron hacia la fornicación, viendo que las mujeres, las hijas de los inconversos, eran hermosas, fueron y se acostaron con ellas. Y es por esto que cayeron en pecado. Y porque ellos violaron la ley de Dios, al contaminar sus cuerpos, la gloria del Señor se apartó de ellos. Veamos el versículo 3, por favor. Dice la porción sagrada: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días solamente 120 años. Veamos el inciso A. No contenderá mi espíritu con el hombre. Aquí la palabra espíritu debe tomarse por espíritu de vida, aliento de vida, y no por Espíritu Santo. Y repartamos esto a inciso 2. Tomemos la palabra para siempre. Ya que el hombre vivía por muchísimo tiempo, tanto que parecía que nunca iba a morir, Dios determinó acortar sus días a solo 120 años, ya que muchos vivían hasta 960 años, y los que eran malos por 160 años, por 980 años, por 550 años. La maldad parecía que no iba a terminar. Ahora yo les voy a exponer una gráfica y vamos a observar la edad de Set, Enos, Cainán, Mainán, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. Veamos la gráfica, si es tan amable de colocarla. Vamos a ver las 9 edades a partir de Adán. Mire, Adán vivió 930 años. Set vivió 912 años. Enos, 905 años. Cainán, 910 años. Mahalalel, 895 años. Jared, 962 años. Enoc, 365 años. Matusalén, 969 años. Lamec, 777 años. Y Noé, 950 años. Por esto dijo Dios: serán sus días solamente 120 años. Ahí en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 3, lo estamos analizando ahora. Y hasta el día de hoy, la edad promedio a la que llega un hombre sano, esta condición puede variar de acuerdo a la alimentación, el desgaste físico y muchas cosas más que haya llevado el individuo durante toda su vida aquí en la tierra. Pero, ¿realmente de quién es la idea original de que los hombres del cielo, bien llamados ángeles, por esta descendieron y se acostaron con las mujeres físicas de aquí de la tierra? ¿De quién es esta idea tan macabra realmente? Así es, desde luego que toda esa doctrina falsa y llena de mentiras viene desde las grandes imprentas de los testigos de Jehová, establecidas allá en Brooklyn, Nueva York, en Estados Unidos, impresas en libros, en tratados, en folletos, y aún en su propia Biblia, entre comillas, si así se le puede llamar, que no es otra cosa sino una mala y absurda copia de los pensamientos enfermos de algunos hombres que un día equivocaron el camino y se desviaron de la verdad, haciendo, ellos por su propia voluntad, haciendo un evangelio diferente.
Es por esto que ese apóstol bueno de Dios, ungido por Dios y también lleno de las revelaciones divinas, escribió en el libro de los Gálatas capítulo 1, en los versículos 7 y 8, no es que exista o que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban, que los distraen y que les meten doctrinas malas y quieren pervertir, dice la porción sagrada, el evangelio de Cristo. Pero aclara enfáticamente diciendo, pero si aún nosotros o algún ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente al que les hemos anunciado, sea maldito el que anuncia un evangelio diferente al que fue creado y revelado por Jesús de Nazaret. Sea maldito, dice la porción sagrada. Pero ¿quiénes están detrás de esas personas que tratan de evangelizar al mundo? Todo comenzó con Charles Taze Russell, quien asimismo se llamó, se denominó y se autonombró profeta de Dios, fundador y líder de este movimiento ruselista, como se les conoce normalmente en muchos ámbitos. Russell nace en Pensilvania, Pittsburgh, el 16 de febrero de 1852, un comerciante fracasado. Comenzó como cristiano en la iglesia presbiteriana, pero como no le gustaron alguna de sus doctrinas, se apartó de la misma, naufragando en la fe, volviendo al mundo por un tiempo. Con el tiempo ingresa a la iglesia adventista, y la doctrina le agrada de cierta manera, interesándose en la Biblia. Creó un nuevo sistema al que llamó el plan divino de las edades, que habla acerca de la segunda venida de Cristo y su reino milenial. Siendo Russell un fiel admirador de Guillermo Miller, el fundador de la doctrina y movimiento adventista, llega a admirar tanto a Guillermo Miller que en su obra impresa, a la que llamó El estudio de las Escrituras, en el tomo 7, Russell se atreve a decir que Miller fue la voz que habló al sexto ángel de Apocalipsis capítulo 9. Debido al rápido crecimiento de la secta de los llamados russellistas o lectores de la Biblia en esos tiempos, que no eran conocidos como los testigos de Jehová, debido al rápido crecimiento de la secta que basaba su doctrina en un Dios de amor, incapaz de lastimar a sus hijos, incapaz de castigar a sus hijos, y con permiso especial por parte de la secta para celebrar convivios a puerta cerrada, donde se pueden tomar bebidas embriagantes y bailar a placer. Una doctrina que niega la divinidad de Cristo Jesús y la manifestación del Espíritu Santo. Pues debido a la facilidad de la nueva doctrina y a su rápido crecimiento, Carlos Russell tuvo que abandonar el comercio para autodenominarse pastor y profeta de esta nueva secta, tomando como base fundamental y como punto doctrinal de partida el llamado libro inventado por él mismo, Estudio de las Escrituras, compuestos por 6 tomos que, según palabras de Russell, estos escritos están aún por encima de la palabra de Dios. Y en una de las herejías más groseras y grandes, y toda falta de respeto a Dios, a los apóstoles y a la cristiandad entera, desde el principio del mundo hasta nuestros tiempos, dijo: los tomos de estudios de las Escrituras constituyen prácticamente la Biblia, arreglada en orden temático, y no son meramente comentarios acerca de la Biblia misma, sino que son prácticamente la Biblia. No puede verse el plan divino, dijo él, estudiando la Biblia por sí sola. Sin embargo, encuentro que si alguien pone a un lado, dijo Russell, los estudios de las Escrituras, aún después de familiarizarse con ellos, y lee solamente la Biblia, dentro de 2 años él volverá a las tinieblas. Dijo Russell,
Todo lo contrario sucederá si solamente lee los estudios de las Escrituras con sus citas, aunque no lea ni una página de la Biblia. Dentro de 2 años encontrará la luz. Quiero decirle que el presente comentario que he leído acerca de lo que dijo Russell fue tomado exclusivamente de la revista Atalaya del 15 de septiembre de 1910. Una de las revistas que circulan dentro de la misma secta ruselista. El error más grande que cometió Russell fue el de poner sus 6 tomos de las Escrituras por encima de la palabra de Dios, siendo que estudios de las Escrituras solamente expresan sus propias interpretaciones, no solo llenos de ignorancia, sino 100% carnales y falta de todo respeto hacia Dios. Russell, aparte de ser un perfecto ignorante del idioma griego, reconociéndolo cuando lo obligaron las autoridades a comparecer ante el Supremo Tribunal de Ontario, el fiscal general Staunton ordenó al abogado Ross que le presentara el Nuevo Testamento griego de Westcott y Hort en la página 447, ya que aseguraba que sus escritos estaban basados en textos genuinos que él mismo había interpretado del griego al inglés. Cuando al buen conocedor de la palabra de Dios le es claro que algunos textos de la Biblia de los Testigos de Jehová, llamada el Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, no es más que un robo de textos, un plagio, robo de textos de la verdadera y llena de gracia palabra de Dios, y compuestos a conveniencia de sus propias ideas llenas de herejías y de maldad. Russell muere a los 64 años y se levanta como su brazo derecho el juez Rutherford, un hombre igual de loco, trastornado de la mente, un hombre que se equivocó en la primera ocasión diciendo durante el sepelio de Carlos Russell: nuestro amigo muerto no duerme el sueño de la muerte, sino que le fue cambiada instantáneamente la naturaleza humana por la divina, y ahora nuestro amigo está por siempre con el Señor. Por afirmar estas cosas, este hombre fue recompensado con la presidencia general de la secta, llegando a ser el sucesor de la misma y nombrado pastor y profeta. Sus ideas, quiero que la podamos observar en contra de la Biblia. Sus ideas quiero que estén en la gráfica, si son tan amables. Quiero el 1 y... Por favor, si son tan amables de poner en la gráfica el 1 y 2. En la gráfica podemos encontrar temas y bases bíblicas tomados de la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, o llamados normalmente la Biblia de los Testigos de Jehová. En la página número 1654, el tema es el número 25, titulado La muerte. Vamos a observar, por favor, los incisos B y los incisos C. Dijo Rutherford que Russell no estaba en la tumba, que le había sido transformado su cuerpo carnal en un cuerpo celestial y que se había ido a reinar con Cristo para todo el tiempo. Pero ¿qué dice el inciso 1 de la página 1654, tema 25, titulado La muerte de los testigos de Jehová? Dice: los muertos no están vivos como espíritus con Dios. Y da citas bíblicas: el Salmo 115, 17, Isaías 38, 18. La siguiente cita, que es el inciso 2, dice: los muertos están dormidos esperando la resurrección. Y como citas bíblicas, los mismos testigos de Jehová proporcionan San Juan 11, del 11 al 14,
San Juan 11 del 23 al 26 y el libro de los Hechos capítulo 7 versículo 60. Si la Biblia dice lo contrario a lo que declaró el juez Rutherford, entonces ¿por qué creerle a esta doctrina que se contradice en sus propias palabras? Dios dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esto lo dijo Jesucristo en San Juan capítulo 3 versículo 13. Si sus propias Biblias dicen lo contrario a lo que ellos practican, ¿por qué ellos creen que Russell está en el cielo con Dios? Porque como leímos antes en la gráfica, sus ideas están por encima de la Biblia. Pues ellos le creen más a sus tomos llamados Estudio de las Escrituras, más a las interpretaciones o nuevas ideas que sus líderes vayan descubriendo. Aunque es verdad que Dios a los ángeles les llama hijos, sin embargo, y aún estando en el cielo con Dios, ellos no pueden materializarse por sí mismos a voluntad independiente a la de su Creador. La Biblia dice en el libro de los Hechos capítulo 1 versículo 7 que los ángeles fueron creados por Dios. Dice la porción sagrada: el que hace a sus ángeles espíritus. Son espíritus. Hebreos 1:14 dice: ¿no son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Jesucristo dijo algo importante acerca de los espíritus. En el libro de Lucas capítulo 24 versículo 39. Dijo: un espíritu no tiene carne ni hueso. Y acerca de si un espíritu se puede casar o no para cohabitar sexualmente con una mujer mortal. ¿Qué dice Jesucristo acerca de los ángeles? Por favor, si pueden poner la gráfica de Lucas capítulo 20, versículo 34 al 36. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento. Porque no pueden ya más morir, porque son iguales a los ángeles. Entonces, simple y sencillamente, Cristo quiso decir que los ángeles son sin deseo carnal sexual. Y si así no fuera, el mundo, y no solamente el mundo, sino también el cielo, estuvieran llenos de angelitos bebés. Porque como no todos tenemos don de continencia, Dios no solamente se volvería malo, sino cruel y dictatorial al impedirles a los ángeles satisfacer sus propias necesidades naturales. Pero realmente, ¿de dónde nace esta doctrina? De la mente no solo con desconocimiento espiritual, sino también de un desconocimiento teológico total y con la mentalidad de aparentar una sabiduría interpretativa muy lejos de conocer. Y que debido a esto se llegan a sacrificar a unos seres queridos, ya que la doctrina equivocada y el fanatismo les impide donar sangre, sin importarles que sus padres, sus madres, aún sus propios hijos mueran a falta de este vital líquido. Y todo esto motivado por una mala interpretación bíblica y un total desequilibrio mental. Así le pueden acercar el micrófono al hermano lo más que se pueda hasta donde él alcance. Lo que pasa es que habíamos visto que en el libro de Génesis se aparecían 3 ángeles al Señor, entonces, porque ahí estaba, entonces, ¿qué pasó con los ángeles? Porque, entonces, sí, porque, mucha gente, pues, entonces, cree eso, ¿verdad? Porque hasta comieron los ángeles con Abraham, ¿no? Entonces, fíjese la pregunta, le digo que existen muchas dudas en todo el ámbito cristiano. Claro, hermano, que he leído Génesis capítulo 19.
Pero estos ángeles, quiero decirle, estos ángeles jamás descendieron del cielo por voluntad propia, ni por deseo mundano, sino por mandato de Dios. Usted puede leer todo el libro de Génesis, capítulo 19. Y los ángeles venían con un propósito. Y ni los ángeles caídos, hoy llamados demonios, ni el mismo Satanás tienen el suficiente poder como para materializarse a voluntad, y mucho menos para convivir sexualmente con un ser humano, pues son espíritus sin sexo, son híbridos. Los gigantes. Entonces, ¿de dónde salió la idea doctrinal de que los ángeles tuvieron una relación sexual con mujeres humanas? Y que de esta unión resultó la concepción de gigantes que explícitamente serían hombres de gran tamaño. Vamos a analizar, por favor, la palabra de Dios. Lea Génesis, capítulo 6, versículo 4, son tan amables de poner la gráfica. Primero leamos el contenido del texto bíblico. Dice la porción: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios con las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ahora vamos a dividir el texto en 3 incisos para examinarlo y así poder entenderlo mejor. Inciso A. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Génesis 6:4, inciso A. Observe que aunque todavía los hijos de Dios no se habían relacionado sexualmente con las hijas de los hombres a nivel carnal, la Biblia declara que los gigantes ya existían. Leamos el inciso B. Y también después de que se llegaron o se acostaron los hijos de Dios con las hijas de los hombres. La Biblia declara también enfáticamente que independientemente de que los hijos de Dios, los descendientes de Set, se acostaran o no con las hijas de los hombres, los gigantes ya existían y siguieron existiendo aún todavía después de ese contacto carnal. Ahora bien, existen 3 términos de la palabra hebrea para definir con exactitud la palabra gigante. La palabra número 1 es nefilim, que etimológicamente significa, primero, seres ante quienes uno cae en admiración. Segundo, hombres de renombre. Pero nefilim, aquí en Génesis capítulo 6:4, no quiere decir hombres de grande estatura o gigantes. La palabra número 2 del hebreo para definir gigante es giborín, que significa, primero, los fuertes o los héroes. Pero la palabra giborín no justifica la traducción ni por ética, ni por gramática, ni por ningún motivo en la interpretación gigante. La tercera palabra del hebreo es refaín. Esta palabra es el significado correcto de la traducción hebrea gigantes, que quiere decir hombres de gran altura. Y como ejemplos bíblicos en donde se utiliza esta palabra tenemos 2 de Samuel 21:15 al 22, o Primera de Crónicas capítulo 20 del 4 al 8. Y habla de ciertos gigantes que habitaban ciertas partes de la tierra ya en Canaán. Pero los Refaín aparecen por primera vez en el valle de Refaín, cerca de Jerusalén, entre los filisteos allá en el Gat. Goliat era filisteo y medía 2 metros con 60 centímetros. Entonces, la pregunta que cabe en este concepto sería, ¿cuáles de las 3 palabras hebreas es la que corresponde con exactitud a Génesis capítulo 6, versículo 4? Nefelín, Giborín o Refaín. La palabra Nefelín, que significa hombres de renombre, entonces podemos leer la porción sagrada y entrar al inciso C del versículo 4 al capítulo 6. Tal y como la Biblia lo especifica. Y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron, dice la porción, fueron nefelines, que quiere decir hombres de renombre.
Entonces, ¿quién distorsionó la doctrina? Sin duda alguna, personas que jamás llegaron al conocimiento de Dios y que utilizaron algunos tomos de un libro llamado Estudio de las Escrituras con interpretaciones e inventos de un hombre equivocado llamado Russell, que jamás tuvo comunión con Dios y deslumbró a algunos con una doctrina fácil y sin castigos, sin conversión, sin santidad y con promesas que nunca les pudo cumplir. ¿Cuántas veces se equivocó? Innumerables son los casos. ¿Cuántas veces estafó aún a los de su misma secta? Innumerables son las demandas puestas ante las autoridades pertinentes de ese lugar. Como la ocasión en que les ofreció trigo milagroso, o los frijoles mileniales, o la semilla maravillosa de algodón. En 1912 también vendió una medicina que según él curaba el apendicitis. Russell se divorció de su esposa y cuando ella lo demandó, él se defendió ante la secta diciendo que lo había hecho en cumplimiento a una profecía bíblica y que no solo obedecía lo que el profeta se había dicho acerca de él. Pero a este líder se le olvidó que la mujer de la profecía no se divorció, sino que murió. Y también se le olvidó que la mujer de la Biblia no demandó a nadie, sino que descansó en paz. Y que la mujer de la historia no era su esposa, sino la esposa del profeta Ezequiel. Siendo pues Russell no solamente un embaucador, sino un hombre que cometió un delito llamado fraude contra sus propios hermanos. Y que gracias a estos negocios, por llamarles así, y al decirles a los creyentes que le entregaran sus bienes porque Cristo vendría pronto en una nave grande por ellos, se hizo una gran fortuna. ¿Acaso podemos los hijos de Dios o los creyentes de todo el mundo depositar nuestra confianza en una secta tan poco seria y en líderes equivocados? Permítame hacerle una pregunta. ¿Y usted en quién confiará? ¿En aquellos tomos que dicen dar luz? ¿O en Jesucristo de Nazaret? En aquel que murió por nuestros pecados, aquel que resucitó para darnos vida eterna. La decisión es de usted. Espero que este tema despierte en usted el interés por leer la palabra de Dios y no libros supuestamente inspirados por hombres o mujeres que jamás fueron llamados al ministerio de la predicación. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, dice la porción sagrada, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, entonces este es verdadero, y no hay en él injusticia. Palabra. Que Dios bendiga a todos y cada uno de los que pudieron asistir. Grande es el poder de Dios. Haremos preguntas y respuestas a continuación. Nuestro audio se termina, pero seguiremos nosotros con algunas dudas para aclararlas. Y algunos de los pastores que tienen sus libros, por favor, sean tan amables de conservarlos. Y si pueden sacarle alguna copia para compartirlos con otras personas, pueden hacerlo. No, al final lo haremos. Nos dan el segundo cassette, me parece, para poder seguir adelante con respuestas y preguntas. En la mañana dimos ese estudio. Lo haremos por la tarde. Dios les bendiga.